Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a continuar con lo mismo que hicimos la semana pasada, es decir, vamos a seguir hablando de complementos que establecen concordancia. Si os acordáis, la semana pasada hicimos solamente el atributo, que lo podéis encontrar en la página 156 de vuestro libro, y esta semana, además de repasar el atributo, vamos a trabajar con el predicativo, que lo tenéis en la 157 y en la 158. Bien, pues si empezamos repasando lo que era el atributo, recordad que era un complemento que aparecía solo y exclusivamente con predicado nominal, es decir, con los verbos ser, estar y parecer. La siguiente característica era su estructura. Siempre, o más o menos en el 90% de los casos, se va a ser un adjetivo o un nombre, sintagma adjetival o sintagma nominal. María parece cansada, Pedro es el vecino de Ana. Fijaos que la concordancia se establece porque si en vez de María fuese Juan, sería cansado, y si en vez de Pedro fuese María, sería la vecina de Ana. Y después teníamos un caso que aparecía muy poquitas veces y con el que teníamos que hacer cuidado, que era cuando la estructura era la de sintagma preposicional. Recordad que solamente era atributo si este sintagma preposicional equivalía a un adjetivo, y esto nos pasaba con los gentilicios, es decir, cuando decimos de dónde procede una persona, como por ejemplo es de Cádiz, es lo mismo que decir es gaditano, o bien con el tema de los materiales. Si yo por ejemplo digo la puerta es de metal, es lo mismo que la puerta es metálica, entonces en ese caso de metal también nos haría de atributo. Y la última característica era la sustitución, y es que se sustituía por lo. Acordaos que no me voy a confundir con el complemento directo, porque el complemento directo se sustituye por lo, la, los, las y va con un predicado verbal, mientras que el atributo se sustituye solo por lo y aparece con predicado nominal. Juan está triste, Juan lo está. María está triste, María lo está. Fijaos que este lo no variaría al femenino. Para repasar vamos a hacer la siguiente actividad. Tenemos que buscar los atributos en estas frases. En vez de quedarme yo callada en medio de la grabación como hice la semana pasada, como esto es un vídeo, pues nada, le vais dando al pause, vais pensando y cuando tengáis la solución pues le volvéis a dar para que continúe el vídeo y así veis si habéis acertado o no. En la primera, las muchachas cantaban alegres a la salida del colegio. Fijaos que estamos buscando atributos. Por lo tanto, en esta oración, en cuanto veo el verbo cantaban, ya sé que ¿dónde está el atributo? No hay atributo. ¿Por qué? Porque esto es un verbo predicativo, es un verbo que no es un verbo copulativo, por lo tanto aquí no voy a encontrar atributo, esta oración es trampa. Vamos a la siguiente. Ana está muy nerviosa desde ayer. Lo primero que compruebo es que el verbo sea copulativo. Y ahora a continuación tengo que buscar un sintagma que establezca concordancia y que sustituya por lo. Vale, pues miramos. Ana está muy nerviosa, Pedro está muy nervioso. Fijaos que establecería concordancia. Además puedo decir Ana lo está. Por lo tanto tendríamos que en este caso muy nerviosa sería el atributo. Fijaos, ¿por qué no marco desde ayer? Porque desde ayer responde a la pregunta ¿cuándo? Y muy nerviosa sería el cómo. Por lo tanto, son dos complementos diferentes. Este, aunque en castellano no lo hemos trabajado, sí que lo habéis hecho en catalán, sabéis que es un complemento circunstancial de tiempo, así que no formaría parte del atributo. Vamos a la siguiente. La presidenta es una mujer de 30 años. Lo primero que compruebo es que el verbo sea copulativo. Vale, es el verbo ser, por lo tanto es un verbo copulativo. ¿Cuál es la parte que concuerde y que se sustituye por lo? Una mujer de 30 años. Fijaos que si fuese presidente sería un hombre de 30 años, la presidenta lo es. Por lo tanto, una mujer de 30 años es el atributo. Fijaos que en este caso lo subrayo hasta el final porque de 30 años me dice algo de la mujer. No respondo a una pregunta diferente, por lo tanto forma todo parte del atributo. La calle principal parecía un hormiguero esta mañana. Compruebo el verbo es parecía, que es un verbo copulativo, y la parte que concuerde y se sustituye por lo es un hormiguero, que sería la calle principal, lo parecía. Fijaos que esta mañana tampoco es un atributo porque es un circunstancial de tiempo. ¿Cuándo parecía un hormiguero? Esta mañana. Mi hija es diseñadora. Es un verbo copulativo, la parte que concuerde y se sustituye por lo es diseñadora. Muy bien. Mi hija lo es. Es un sintagma adjetival, se sustituye por lo y concuerda. Por lo tanto, aquí tengo el atributo. Y para acabar, en invierno el parque está solitario, el verbo es está, por lo tanto es un verbo copulativo.
Y la parte que concuerda, fijaos en este caso que es solitario, porque si en vez del parque fuese la casa, sería solitaria. Por lo tanto, aquí tengo el atributo. No hemos hablado de las estructuras. Fijaos que solitario sería un sintagma adjetival, para ir repasando. Diseñadora sería también un sintagma adjetival o nominal. Bueno, aquí un diseñador podríamos ponerle nominal. Un hormiguero es un sintagma nominal. Una mujer de 30 años es un sintagma nominal. Muy nerviosa es un sintagma adjetival, ¿vale? Por lo tanto, fijaos que nos encaja. Vamos con lo nuevo de esta semana. Lo nuevo de esta semana son los complementos predicativos. El complemento predicativo es un complemento que también establece concordancia, pero aparece con predicados verbales. Por lo tanto, nunca nos vamos a equivocar con el atributo, porque el atributo aparecerá con verbos copulativos, mientras que el complemento predicativo aparecerá con predicados verbales. ¿A qué preguntas responde? Responde a las preguntas ¿cómo y qué? Os he puesto este qué con este asterisco porque acordaos que el complemento directo también respondía a la pregunta ¿qué? Por ejemplo, compro manzanas. Si yo tengo compro manzanas, podríamos pensar ¿qué compro? Manzanas. ¿Puedo pensar que esto es un complemento predicativo? No. ¿Por qué? Porque manzanas no concuerda con nadie. Por lo tanto, aquí no me puedo equivocar. Esto es un complemento directo. La siguiente característica es la estructura. Un complemento predicativo será un sintagma adjetival, casi siempre, un sintagma nominal que pueda establecer concordancia. Fijaos, proclamaron a Nadal campeón del torneo. Si decimos, por ejemplo, Kurnikova, pues proclamaron a Kurnikova campeona. Por lo tanto, campeón, campeona puede establecer concordancia. Y después un sintagma preposicional que equivalga a un adjetivo, lo mismo que parecía con el atributo. Saludó a la clase de buen humor, saludó a la clase contenta. Esto lo podemos transformar por un adjetivo, por lo tanto sí que podría hacer de complemento predicativo. Fijaos que en los tres casos el niño pasea contento, los niños pasean contentos, proclamaron a Nadal campeón, la proclamaron a ella campeona, saludó a la clase de buen humor, saludó a la clase contento, contenta, ¿vale? Por lo tanto, tiene que equivaler siempre a un adjetivo, si no el sintagma preposicional no puede ser predicativo. Casi más importante que conozcamos que estos sintagmas nos pueden hacer de predicativo, lo que tenemos que tener claro es que un sintagma adverbial nunca, jamás de los jamases y bajo ningún concepto será predicativo. Ahora veremos qué es lo que es. ¿Cómo se sustituye el complemento predicativo? Por el adverbio así. Fijaos, el niño pasea así, proclamaron a Nadal así. Ya sé que aquí alguno me podría decir, bueno, queda mejor decir eso. Sí, es verdad que en algún caso podemos sustituirlo por eso. Saludó a la clase así. ¿Vale? Por lo tanto, la sustitución más frecuente es así, aunque en algún caso nos puede chirriar un poco. ¿Qué otras características tenemos? Esto es súper importante. Puede concordar con el sujeto o con el complemento directo. Aquí os he puesto objeto directo, perdón, que era como le llamaba antes, complemento directo, ¿vale? Tiene que concordar sí o sí con uno de los dos. Vamos a ver en estos casos. El niño pasea contento. Aquí el que está contento es el niño. Pues en este caso, esto es un complemento predicativo del sujeto. ¿Por qué es del sujeto? Pues porque contento es el niño y el niño es el sujeto. Fijaos en esta. Proclamaron a Nadal campeón del torneo. Fijaos que en este caso el sujeto es ellos. ¿Ellos son campeones? No, el que es campeón es Nadal. Y como Nadal es un complemento directo, en este caso tengo que es un complemento predicativo del complemento directo, porque el que es campeón del torneo es Nadal. Saludó a la clase de buen humor. ¿Quién está de buen humor? El profesor o la profesora, él o ella. Vamos a ponerle, ya que hemos puesto contenta, vamos a ponerle ella. Pues como ella es el sujeto, en este caso tengo un complemento predicativo del sujeto. Esta parte de saber si es del sujeto o del directo, seguro que cuando hagamos un poquito de práctica ya os saldrá mejor. Y lo que os decía antes es que nunca puede ser un sintagma adverbial, porque si es un sintagma adverbial,
lo que será un circunstancial de modo. ¿Por qué en este caso no es predicativo? Porque los adverbios, acordaos que son palabras invariables, es decir, no tienen femenino, masculino, singular ni plural. Y si hemos dicho que el complemento predicativo es un complemento que siempre establece concordancia o con el complemento directo o con el sujeto, si es un adverbio es imposible que establezca concordancia. Por lo tanto, en este caso sería un circunstancial de modo. Fijaos, arréglalo rápido. ¿Cómo? Rápido. Pero como es un adverbio, tendríamos que esto sería un circunstancial de modo y nunca un atributo. Fijaos, Juan come muy hecha la carne. Lo que está muy hecha es la carne. Como la carne es el complemento directo, tenemos que este sería un predicativo del directo. Juan llegó muy cansado del viaje. El que está muy cansado es Juan, que es el sujeto. Pues en este caso es un predicativo del sujeto. Vamos a ver si lo entendemos con algunos ejemplos. En este caso estamos mezclando ya atributos, que acordaos que va con un predicado nominal, es decir, con el verbo ser, estar y parecer. Y los complementos predicativos, que acordaos que responden a la pregunta ¿cómo? Y establecen concordancia con el sujeto o bien con el complemento directo. Vamos a empezar. Aquella casa parece abandonada. Parece es un verbo copulativo, pues entonces sé que voy a encontrar atributo. ¿Cuál es la parte que concuerda? Abandonada. Aquella casa lo parece, pues en este caso tengo un atributo. Los pastores veían inquieto al ganado. Fijaos, el verbo es veían. No es un verbo copulativo, por lo tanto es imposible que encuentre atributo. Voy a ver si encuentro predicativo. Voy a preguntarle, ¿cómo veían los pastores al ganado? Inquieto. Lo que responde a la pregunta ¿cómo? Es inquieto, que además en este caso, fijaos que es un sintagma adjetival. Por lo tanto, tendríamos que esto sería un complemento predicativo. ¿Del sujeto o del complemento directo? Lo que está inquieto, ¿qué es? ¿Los pastores, que son el sujeto? ¿O el ganado, que es el complemento directo? Es el ganado. Pues como es el ganado, tengo que es un predicativo del directo. Ya aprovecho la frase. ¿Por qué? Porque lo que está inquieto es el ganado, no es el sujeto. Muy bien. La muchacha contestó nerviosa a las preguntas del examen. Contestó es el verbo, ya sé que no me voy a encontrar atributos porque es un verbo que no es copulativo. Y pregunto, ¿cómo contestó la muchacha? Tenemos que es nerviosa. Vale, pues nerviosa es un sintagma adjetival. ¿Quién es la que está nerviosa? ¿El sujeto o el complemento directo? Es la muchacha. Pues como la muchacha es el sujeto, en este caso tengo un predicativo del sujeto. Juan estaba furioso por la noticia. Estaba es un verbo copulativo, por lo tanto aquí lo que tengo que buscar es el atributo. ¿Cómo estaba Juan? Furioso. Pues como tengo que el cómo estaba Juan es furioso, tengo que aquí es un atributo, que además es un sintagma adjetival. Muy bien. Vamos a la siguiente. Las aguas bajan turbias después de la tormenta. Bajan es el verbo, no es un verbo copulativo, por lo tanto sé que no me voy a encontrar atributo. Le pregunto ¿cómo al verbo? ¿Cómo bajan? Turbias. Muy bien. Pues como es un sintagma adjetival, tengo que es un complemento predicativo. Fijaos, las aguas bajan turbias, el agua baja turbia. Tenemos que como esto concuerda con las aguas y las aguas es el sujeto, es un complemento predicativo del sujeto. Ya lo tenemos. Rosa es mi mejor amiga. Es un verbo copulativo. Sé que tengo que buscar atributo. ¿Qué es Rosa? Mi mejor amiga. Muy bien. Tengo que es un atributo. ¿Por qué? Porque fijaos, Rosa lo es y además, si en vez de ser Rosa fuese Miguel, sería mi mejor amigo. Por lo tanto, ahí lo tenemos. Nombraron alcalde a Gerardo. ¿Cómo nombraron a Gerardo? ¿O qué? Que me podríais decir aquí. ¿Qué nombraron a Gerardo? Alcalde. Fijaos, aquí los que nombran son ellos o ellas, una tercera del plural. Pero sin embargo, el que es alcalde es Gerardo. Como Gerardo es el complemento directo, tengo que en este caso alcalde es un complemento predicativo del complemento directo. Porque si en vez de a Gerardo fuese a Gerardo y a Manuel,
sería nombraron alcaldes. Por lo tanto, habría concordancia. Bueno, espero que más o menos lo vayáis viendo claro. Si no sabéis siempre que me podéis escribir. Vamos con la última. Habíamos dicho que teníamos que hacer mucho cuidado porque tanto el predicativo como el circunstancial de modo son dos complementos que responden a la pregunta ¿cómo? Y que la única diferencia, os lo he puesto aquí abajo, es que el predicativo establece, fijaos aquí, el predicativo concuerda en género un número con el sujeto o con el complemento directo. Diciéndolo de otra manera, si es un sintagma nominal, adjetival o preposicional que se pueda cambiar por un adjetivo, será complemento predicativo. Sin embargo, si es un sintagma adverbial, será circunstancial de modo. Vale, pues vamos a verlo. Ana María viene contenta hoy. ¿Cómo viene Ana María? Contenta. Vale, fijaos cómo es un adjetivo, sintagma adjetival, concuerda con Ana María, porque si fuese Pedro sería contento, pues tenemos que es un complemento predicativo. ¿De quién? Del sujeto, porque la que está contenta es el sujeto. Vale. Mi abuelo camina despacio. Vamos a ver, ¿cómo camina mi abuelo? Despacio. Si en vez de mi abuelo fuese mi abuela camina despacio. No hay concordancia. Despacio, fijaos que es un adverbio, es un sintagma adverbial. Pues como es un sintagma adverbial, sería complemento circunstancial de modo. No puede ser predicativo porque no establece concordancia y por la categoría gramatical. María canta tus canciones muy bien. ¿Cómo canta María? Muy bien. Fijaos que si en vez de María fuese Manuel, Manuel canta tus canciones muy bien. No hay concordancia. Además, muy bien es un sintagma adverbial. Pues por como es un sintagma adverbial y no hay concordancia, vuelvo a tener un circunstancial de modo y no puedo tener un predicativo. Aquel chico salió enfadado de su habitación. ¿Cómo salió aquel chico? Enfadado. Vale, lo tengo aquí. Enfadado, si en vez de aquel chico fuese aquella chica, sería enfadada. Por lo tanto, sí que hay concordancia. Es un sintagma adjetival. Pues en este caso, tengo un complemento predicativo. Fijaos que es un predicativo del sujeto porque el que está enfadado es el chico. Pues tengo un predicativo del sujeto. Han encontrado desmejorado a su primo Teodoro. ¿Cómo han encontrado a su primo Teodoro? Desmejorado. Bien, aquí tengo el sospechoso. Vamos a ver si hay concordancia. Si en vez de su primo fuese a su prima marihuana, sería han encontrado desmejorada. Pues como hay concordancia y es un adjetivo, sería un complemento predicativo. Fijaos, ¿quién está desmejorado es el sujeto? No, es el complemento directo. Pues en este caso, complemento predicativo del complemento directo. Y la última de todas, mis hermanos vieron la película con miedo. ¿Cómo vieron la película? Con miedo. Tengo que en este caso es un sintagma preposicional. Lo primero que tengo que mirar es si lo puedo sustituir por un adjetivo. ¿Puedo decir mis hermanos vieron la película, por ejemplo, aterrorizados? Sí, pues como es un sintagma preposicional, pero se puede sustituir por un adjetivo que sí que establece concordancia, tengo que es un complemento predicativo del sujeto, porque los que están pasando miedo son mis hermanos y ellos son el sujeto. Bueno, hasta aquí supongo que más o menos lo hayáis entendido. Si no es así, sabéis que siempre me podéis escribir un correo por Exentia o bien hacerme todas las preguntas que queráis en la sesión que tenemos por Teams. Un besito, hasta la siguiente. Chao, quedaos en casa.